Las maquinarias de hacer pájaros. Quien haya visto Blade Runner recordará el clima turbio y decadente de ese mundo antiutópico. El hombre que lo imaginó fue Philip K. Dick, una suerte de Kafka californiano, condenado a escribir ciencia ficción por necesidad. Pablo Capana. Dos máquinas de escribir. Nos proponemos aquí contrastar la idea de maquinaria literaria y lo que su puesta en funcionamiento genera en el sentido de las obras. Como punto de partida cotejaremos dos cuentos, En la colonia penitenciaria de Franz Kafka y Espero llegar pronto, de Philip K. Dick. La elección de dichos autores nos enfrenta al desafío de encontrar una continuidad en las operaciones literarias, tanto entre estos dos cuentos seleccionados como su inserción en las respectivas obras de las que forman parte. Una maquinaria se compone de una serie de máquinas funcionando en simultáneo con un fin. En esta lógica de engranajes, partimos de la máquina como actante en ambos argumentos y también como reflejo de la obra de dos grafómanos, dos escritores que han escrito casi al compás de su respiración. Por su parte, en una partición imaginaria del siglo XX, ambos autores representan una propuesta literaria muy distinta y a la vez con grandes puntos de encuentro, que se construye a partir de las esquirlas de ambas guerras mundiales, la primera en el caso de Kafka y la segunda en el caso de Dick. En los bordes de la lengua. Estos dos autores escriben en idiomas distintos, pero comparten la marginalidad en la utilización de esas lenguas. Kafka desdeña su lengua de origen, el checo, y escribe en alemán. Decide escribir en una lengua que no les propia, una lengua desmadrada, y que es la lengua del Imperio Austrohúngaro, del que Praga era parte a principios del siglo XX. Dick escribe en inglés, pero escribe en un género marginal, la ciencia ficción, que para mediados de los años 50 era un género menor y en algún punto para muchos lo sigue siendo. Su prosa no resistiría a un análisis académico formal. Quiso ser un escritor serio y se convirtió en una celebridad del pulp. Podríamos decir que escriben desde los bordes de la gran literatura. Desde esta marginalidad del lenguaje, intentaremos hacer dialogar estos textos. Como dice George Steiner, la literatura comparada no es más que un arte de la comprensión de la eventualidad y en las derrotas del lenguaje. Claudio Guillén sostiene que de ninguna manera la literatura comparada tiene por objeto eliminar la diferencia individual ni una perspectiva personal. La tarea del comparatista es de orden dialéctico, afirma, lo que implica poner el foco sobre ciertas estructuras recurrentes que se dan en distintas literaturas, entre lo local y lo universal, entre lo uno y lo diverso, variables potenciadas en un siglo en que la circulación de las obras es parte del intercambio capitalista de mercancías. De hecho, en la formación de Dick como escritor, la obra de Kafka tiene una importante resonancia. Más allá de estas puntualizaciones, y haciendo la salvedad obvia de que ambos autores los leemos en castellano, entramos en el campo semántico de las obras donde compararemos en búsqueda de diferenciaciones y afinidades. George Steiner dice: el lenguaje del poeta nos hace sentir en casa con algo que no conocíamos. La máquina y la tortura. El cuento En la colonia penitenciaria de Franz Kafka, publicado en 1919, marca en algún punto un matiz particular con su obra, especialmente con su obra posterior, que se vuelve todavía más abstracta.
En el desinterés del explorador, personaje que más identificamos con el propio autor, se esboza una no acción, una manifestación del individualismo burgués ante la brutalidad de los otros. Sin embargo, en esa no acción vemos un atisbo, un pequeño vislumbre de salida, la posibilidad de una reacción posible que finalmente no se cristaliza. El explorador le dice al oficial: no puedo ayudarlo lo más mínimo, como tampoco puedo contradecirlo. Como también podemos observar en Preocupaciones de un padre de familia, Odradek puede salir del dominio parental e instalarse en lugares de paso. Una tenue luz que contrasta el umbral infranqueable del cuento ante la ley, o en la novela El proceso, en las cuales la imposibilidad viene desde afuera y no se puede ejercer ninguna influencia sobre ella. Tal vez por eso, el cuento en la colonia penitenciaria no pierde nunca su potencia. En Carta de una presa en la Galería de la Muerte, la activista y periodista alemana Ulrike Meinhof, integrante de la fracción Ejército Rojo y que fuera asesinada en cautiverio por el gobierno de Alemania Occidental, escribe: máquina psíquica de hacer trapos de vestidos, cabina de pruebas para astronauta, donde se aplasta la piel a fuerza de velocidad, la colonia de castigo de Kafka, el tipo sobre el lecho de clavos, subir y bajar sin parar por una montaña rusa. Kafka escribe en la colonia penitenciaria en la agonía del imperio austrohúngaro de los Habsburgo, en un proceso de crisis y de transformación. La acción del cuento sucede en medio de esas turbulencias, pero de un imperio que es un símbolo, que se descompone como la máquina disfunciona ante la falta de mantenimiento, porque una cosa va dando paso a otra. Sin embargo, ya quedaron lejanas las épocas que el oficial rememora en que ningún ruido discordante afeaba el funcionamiento de la máquina. Pero agrega: de todos modos, la máquina todavía funciona y se basta a sí misma. El oficial y el explorador representan dos épocas que colisionan. El oficial desconoce la sentencia pero la ejecuta. El explorador, que es extranjero, habla francés, el idioma revolucionario e ilustrado, pero también el idioma de la guillotina. Este gesto, hablar en una lengua que ni el soldado ni el condenado pueden comprender, sería la contraparte radicalizada de lo que Deleuze y Guattari señalan en ¿Qué es una lengua menor? Dicen: una literatura menor no es la literatura de un idioma menor, sino la literatura que se hace dentro de una lengua mayor. Y su primera característica es que el idioma se ve afectado por un fuerte coeficiente de desterritorialización. Como puntualizamos al principio, Kafka escribe en un alemán primario, en Praga, y el uso de esta literatura menor colocaría su obra en un lugar reducido en el que los problemas individuales conectan de inmediato con lo político. No es una literatura en una lengua menor, sino que es una literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor, lo que para Deleuze y Guattari hace de la escritura de Kafka una máquina revolucionaria, fuera del canon y la institucionalidad. En este sentido, estos autores sostienen que una literatura menor no se jacta de su talento y de su enunciación individualista ni de las interpretaciones inferiores o neuróticas de la angustia como problema individual, sino que lo que el escritor dice se vuelve una enunciación colectiva. Dicen Deleuze y Guattari: el sonido o la palabra que atraviesan esta nueva desterritorialización no son lenguaje comprensible aunque deriven de él. Una de las máquinas que la literatura de Kafka pone en funcionamiento
activa esas palabras desterritorializadas que emprenden una línea de fuga, como el canto que no es canto de Josefina en Josefina la cantora o el pueblo de los ratones, y que no pueden dejar de oír porque los imanta su sonido. Walter Benjamin, quien ha escrito varios ensayos sobre la obra de Kafka, aborda este tema del lenguaje de manera mucho más radical. En su ensayo sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres, plantea que no hay cosa en la naturaleza animada o no animada que no participe de algún modo en el lenguaje. A todo le es esencial comunicar su contenido espiritual. Cierro cita. Carecer de un lenguaje es solo una idea, una abstracción. El lenguaje humano, en su concepción, tendría su origen en una pérdida, en una fractura. El pecado original es el nacimiento de la palabra humana, es la caída, y con ella nacen el juicio y el conocimiento. Según Benjamin, el conocimiento siempre prejuzga aquello que se conoce. La criatura humana nombra las cosas. Abro cita de Benjamin. Toda lengua humana es el reflejo del verbo en el nombre. El nombre se acerca tan poco al verbo como el conocimiento a la creación. Cierro cita. De esta manera, el conocimiento de las cosas está fundado en el nombre que se le otorga. Søren Kierkegaard denomina a esta palabra humana cháchara, Geistwatz en alemán. Todo es una burda resonancia de eso que se perdió tras el pecado original y del nacimiento del juicio y del conocimiento, de la subjetividad. Dice Heráclito, no me escuchen a mí, escuchen al lobo que habla en mí. Este prejuzgamiento opera en Kafka. Abro cita. La culpa originaria del antiguo error cometido por el hombre consiste en el reproche que se hace y no desiste, de que le ha sido hecho un mal, que la culpa originaria ha sido cometida contra él. Benjamin. Cierro cita. Una culpa hereditaria que es la que construye el proceso sin fin. Es la monstruosa ironía del origen mítico del lenguaje y del juicio. Como dice el oficial, mi principio fundamental es este: la culpa es siempre indudable. Esto ha impulsado las lecturas de los textos kafkianos como un desistir, de una resistencia hecha de renuncias. Sin embargo, Benjamin plantea que el verdadero carácter destructivo en Kafka radica en cuentos como Un nuevo abogado, en que Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, estudia las leyes para no practicarlas. La resistencia de Kafka está en su literatura, disuelve la vida en la máquina de su escritura. Giorgio Agamben se pregunta si, ante la ley, no puede permitirse una lectura distinta a la de Kafka como apólogo de la derrota. El éxito del campesino consistiría en que esa puerta se cierre para siempre, aún al costo de su vida. Así como Deleuze y Guattari escapan de las lecturas de los textos de Kafka y de sus vacíos como un lugar propicio para constituir un símbolo, una alegoría, la máquina literaria de Kafka se aleja de su propio mito, del kafkismo. Roland Barthes afirma, la verdad de Kafka son los signos de este mundo. Cierro cita. Es precisamente porque su obra se vale de la alusión que desarticula cualquier analogía en el mismo instante en que se la formula. Barthes asume esas decisiones kafkianas de un modo radical. Abro cita. La respuesta de Kafka a todos los que quieren escribir es la siguiente: el ser de la literatura es nada más que su técnica. Cierro cita. Esta técnica de la alusión
en la que toda cosa es sospechada de significar otra cosa, a la que oculta. Kafka elude tomar posición, la que podría tomar un realismo verdaderamente crítico, el realismo de Lukács, y nos sumerge en un presunto absurdo, ese absurdo que en apariencia gobierna sus textos, pero que se abre a distintas lecturas, no menos válidas, pero incapaces de clausurar cualquier interpretación. Pero tampoco anima el arte por el arte. Como señala Barthes, la literatura no puede estar condenada para siempre a ese pendular agotador entre el realismo político y el esteticismo puro. La máquina y el error. La nave de Quisiera llegar pronto es una máquina más refinada y amigable que la de la colonia penitenciaria. No por ello menos inquietante, imperial y ubicua. Pero también falla. Y esa falla condena al protagonista a mantenerse criogenizado pero consciente durante los 10 años que dura el viaje interestelar. La máquina de Dick es también una máquina imperial contra la que su protagonista se ve imposibilitado de actuar. La nave es una inteligencia artificial, pero ¿quién la configura? El imperio que describe Dick tiene innumerables rostros. Puede ser Dios, el reverso de la realidad o Richard Nixon. Roberto Bolaño opina en una entrevista con Rodrigo Fresán. Hay páginas de Dick en donde está claro que a él, al autor, le gustaría creer en Dios. Pero hay también páginas en donde escucha literalmente el ruido del universo que muere irremediablemente. Cierro cita de Bolaño. Escuchar ese ruido, escribir ese ruido como en la novela Tiempo de Marte, es escuchar lo que escuchan los más débiles, los que el imperio, fuera cual fuere, somete. Esto es lo que hace de Dick un escritor de entropías, algo a lo que su escritura moral podría haber empujado hacia la utopía, pero sus obras ni siquiera configuran distopías, sino, como afirma Bolaño, un escritor sobre la entropía con mayúsculas. Las máquinas literarias de Dick utilizan como precursores de vuelo la ciencia ficción, un género que, según el lingüista búlgaro-francés Todorov, parte de lo maravilloso instrumental y que en Francia en el siglo XIX se llamó maravilloso científico. Dice Todorov, lo sobrenatural está explicado de manera racional, pero a partir de leyes que la ciencia contemporánea no reconoce. Como señala Daniel Link, la ciencia ficción es un relato del futuro puesto en pasado. Cierro cita de Link. O sea, remiten al modelo de relato clásico, pero debe tener, para que funcionen sus mecanismos de verosimilización específicos, una garantía científica externa al género. Por eso decimos que Dick escapa al género. Sus garantías científicas son fácilmente refutables, y si bien muchas de sus historias se sitúan en Marte o en planetas, de hecho, en Espero llegar pronto, el personaje está criogenizado en un viaje interplanetario, la fuerza de su obra no radica en esos tópicos, sino que encierran dilemas propios de la filosofía. Su obsesión es el control que se ejerce desde un punto de dominación, el control que se ejerce de los cuerpos y de las mentes. En sus visiones, el bienestar generalizado de un futuro tecnológico no se avisora. En este aspecto es un precursor del género cyberpunk. Stanislav Lem dice, el efecto final de las obras de Dick es siempre el mismo. Es imposible distinguir entre la realidad de la vigilia y las visiones. El aspecto técnico de este fenómeno es irrelevante. Cierro cita de Lem. El germen de la ficción dickiana
parte de Heráclito. Para los despiertos existe un mundo único y común, el koinos, pero cada uno de los dormidos se aparta hacia el suyo en particular, idios. La máquina literaria de Dick vuelve imposible cotejar las ilusiones con la realidad objetiva. Dice un personaje de Tiempo desarticulado, la novela que inspirara la película de Truman Show: nuestro pequeño cosmos se está resquebrajando, el mundo real lo invade. La máquina de espero llegar pronto trata por todos los medios remedar su error. Su mecanismo no aparece bajo la fantasía lúdica de una lucha agonística contra la humanidad, pero ante los recuerdos agradables que intenta suministrarle para hacer menos intolerable el error, fracasa. Leemos en el cuento: él ha integrado sus miedos y culpas infantiles en una red intrincada, se dijo la nave. No tengo manera de brindarle un recuerdo agradable porque inmediatamente lo contamina. Víctor vuelve una y otra vez sobre un recuerdo traumático de su infancia en el que ayudó a su gata a matar un pájaro. Dice en el cuento: levantó la gata extendió el cuerpo y las patas delanteras, abrió las fauces e hincó los dientes en el pájaro. Inmediatamente la gata saltó al suelo y echó a correr con el pájaro que aún aleteaba. Cierro cita del cuento. Detrás de toda máquina, detrás de todo monstruo, hay una inteligencia imperial que crea el sistema, ya sea humana o artificial. Para Dick siempre es un sistema entrópico. En la novela Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, novela pionera del género, el monstruo se envilece por el error y la desidia de su creador. Pablo Capana sostiene que para Dick el mundo real no es otra cosa que un sueño compartido, un simulacro. En otras de sus grandes novelas, Una mirada en la oscuridad, se utiliza una droga aniquiladora de la personalidad que recibe el nombre de mors ontológica, muerte ontológica, porque al destruir la mente, destruye el mundo que crea. La obra de Dick oscila entre la entropía y el desorden del sistema, las adicciones a los psicofármacos, los alucinógenos y las realidades superpuestas. Variaciones inagotables de un área central, entre el mundo tumba y las pesadillas yonki. Sus hipótesis descabelladas acumulan contradicciones más cercanas al surrealismo y a lo fantástico que a la ciencia ficción propiamente dicha. Él mismo ha dado una de las definiciones más agudas de este género. Abro cita. La ciencia ficción presenta bajo la forma de ficción una visión excéntrica de lo normal o una visión normal de un mundo que no es el nuestro. En muchos de sus cuentos y novelas, observa Pablo Capana, en las que se ponen en juego las realidades paralelas, hay un trabajo muy interesante con los narradores en tercera persona en un esquema multifocal. No hay un protagonista único, sino un contrapunto entre uno grande que representa a la clase dominante y uno pequeño que es el representante de los dominados. En Quisiera llegar pronto, Víctor y Martín se preguntan si un póster famoso que poseen es el original o una falsificación. Entran en un laberinto kafkiano. Tienen un certificado de autenticidad, pero, ¿y si la carta es una falsificación? Dice en el cuento. Ray nos dio el certificado correspondiente, pero supón que el certificado fuera falso. Lo que necesitamos es otro documento certificado que el primero es auténtico. Según Frederick Jameson, Dick resignifica la duda cartesiana que plantea la posibilidad de dudar de la realidad externa, incluso del propio cuerpo, pero no se puede dudar de que se duda, ergo de que se piensa.
Dick iría un paso más allá al abordar la temática de la inteligencia artificial. Pájaros en la máquina. El pájaro sonríe en la oscuridad. Siempre estuve pensando cómo determinar. No todas las palabras te dicen la verdad. Norberto Papo Napolitano. Una noche en aquellos años tuvo un sueño que volvió a visitarlo en varias ocasiones. Se veía en una librería buscando un ejemplar de Astounding que faltaba de su colección. En el ejemplar, muy raro y carísimo, figuraba el cuento titulado El imperio nunca dejó de existir. Si hubiese podido apoderarse de él, si hubiese conseguido leerlo, lo habría sabido todo. Este sueño recurrente de Phil K. Dick que Emmanuel Carrère narrativiza en la biografía del autor, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, sintetiza su búsqueda incansable del patrón que rige el mundo. Ese imperio, que avanzado el siglo se volvió más sutil e invisible, es cada vez más inalcanzable y etéreo. Dick es un escritor complejo, un paranoico. El paranoico es alguien para quien cada detalle tiene significado y que por lo tanto necesita una teoría del sentido que sea a la vez totalizadora y hermenéutica. El paranoico es un metafísico que escapa a la interpretación, contradictorio y con un mensaje tan claramente pesimista e introvertido como real e imaginario al mismo tiempo. De hecho, hacia el final de su vida se convierte en un desertor de su propia conspiración del sentido. Escribe Carrère. Cuando acudían a entrevistarlo hacía alarde de una nueva teoría de lo real, según la cual todas las teorías de lo real son vanas, falsas o puramente sintomáticas. Lo real es simple, eso es todo, compacto y estúpido como una piedra. No hay ningún significado oculto. El mismo Dick desintoxica cualquier interpretación delirante de sus textos. Un autor que, según las palabras de Art Spiegelman, fue fundamental a la segunda mitad del siglo pasado como Franz Kafka fue a la primera mitad. Una cita de Kafka abre el capítulo 6 de La condición humana de Hannah Arendt. Encontró el punto de Arquímedes, pero lo usó contra sí mismo. Parece que solo se le permitió encontrarlo con esta condición. Cierro cita. Ese punto nunca está dado, debe buscarse, y si se revela es un factor de autodestrucción, de infinitud, de abismo. Si Dick hubiera podido alcanzar ese ejemplar de Astounding en el sueño, no lo hubiera sabido todo. Hubiera sabido lo que nunca dejó de saber, que el imperio nunca dejó de existir ni tras las guerras, ni tras los campos de exterminio y las bombas nucleares. Siempre habrá un potente idios cosmos que dominará sobre un adormilado koinos cosmos. El punto en el cual clavar la palanca y mover el mundo de Kafka está afuera del mundo. Él está afuera también. Ezequiel Martínez Estrada, en torno a Kafka y otros ensayos, dice: leemos sus cuentos y vemos, más allá de los bordes imprecisos, una figura indefinible que lo abarca todo, dentro de lo cual el autor, su cuento y nosotros estamos como personajes de otra historia. Cierro cita. El trauma que provoca en Víctor matar al pájaro nos permite hacer una analogía con los pájaros que matan o enjaulan las lecturas que clausuran el sentido de las obras de estos dos autores. No porque no sean válidas ni resulten poco atinadas. Son operativas para las claves de lecturas en que cada crítico quiera leer las obras, pero de ninguna manera deberían ser excluyentes. Deben sobrevolar cualquier clausura de sentido.
Susan Sontag, ante una interpretación forzadamente freudiana de una escena del silencio de Ingmar Bergman, dice: siempre sucede que las interpretaciones de este tipo indican insatisfacción, consciente o inconsciente, ante la obra, un deseo de reemplazarla. Cierro cita. Las múltiples máquinas literarias que animan las maquinarias literarias de Kafka y Dick son máquinas entrópicas, se enfrentan a imperios, a dioses mudos, al gnosticismo, a absolutos que rebasan la capacidad de dar una respuesta. Y en ese desorden, en ese funcionamiento que destruye, hay una fuente naciente para nuevos sentidos. Es literatura, nada más y nada menos. Dice Kafka en el aforismo 54 de Surao: no hay nada más que un mundo espiritual. Lo que llamamos el mundo de los sentidos es malo en el mundo del espíritu, y lo que llamamos maldad, solo la necesidad de un instante en nuestra eterna evolución. Con las luces más fuertes, el mundo puede ser disuelto. Frente a los ojos débiles, se vuelve sólido. Con ojos más débiles gana puños, incluso de los más débiles, se avergüenza y aplasta a quienes se atreven a mirarlo. Cierro cita. Kafka hace una separación tajante entre vida y literatura, y en este aforismo se explica el ciego mandato que tiene por la literatura. No tiene interés por la literatura, es literatura. El imperio se disuelve en la literatura. En su diario dice una y otra vez lo que le aburre hablar de literatura. Escribe y escribe. Puede escribir una literatura menor en un idioma operativo y ser la voz colectiva. Puede ser la lucidez de la palabra después de la caída. Puede representar la angustia. Puede ser leído desde el psicoanálisis, pero también puede ser todas esas cosas y un montón de otras más. Dick puede ser leído como un escritor menor de ciencia ficción, puede ser al mismo tiempo entronizado por el fandom, puede ser leído como un paranoico, como un visionario entre charlatanes, como en las eternas preguntas que le hacía a Li Qin, nunca recibía una respuesta concreta, recibía una mutación. Las palabras literarias de Kafka y Dick son pájaros arrojados al aire que no solo generan caos en el sistema, sino que reconfiguran el sentido infinitamente.